Hola, ¿qué pensarían si les mostrara que pueden vivir muy cómodos en un fraccionamiento seguro y tranquilo, con amenidades como alberca, jardín para eventos y con un increíble precio, además de poder aplicar el crédito hipotecario? Estamos en Morelos y traemos para ustedes Casa Mangos. Se sorprenderán. Acompáñenme al tour. Lo primero que vemos en esta propiedad es una estancia donde converge la sala, la cocina y el comedor. Quiero que vean estos detalles en la sala. Aquí tenemos un pequeño balcón donde podemos disfrutar del aire fresco. Tenemos vista a la calle y estaremos en contacto con el jardín que nos recibe a la entrada. La sala tiene muy buen espacio y para temas de dimensionar estamos equipando este mueble y esta televisión, pero perfectamente cabría en la columna central una televisión más grande, o incluso podríamos tener, se me ocurre, un proyector, o podríamos ocupar este espacio con un librero si no queremos tener alguna pantalla o algún tema digital. Ahora pasemos al comedor y aquí quiero recordarles que esta casa está recién remodelada y todo lo que podemos ver luce muy bien. Notemos el detalle de este accesorio de cava para botellas. El comedor en este momento es para temas de tamaño de 6 sillas y tenemos una isla central en la cocina que luce muy bien y evidentemente está combinada con los accesorios y la barra de la cocina, la cual es tipo granito. Hay espacio suficiente para electrodomésticos. Tenemos un refrigerador, tenemos un microondas, podemos sin duda equipar con más accesorios, pero para temas de la cocina que estarán fijos sería la parrilla, y también incluye la cocina esta área de lavado teca. Muy bien. Ahora tenemos espacio arriba en cada uno de estos espacios de almacenamiento. Por si fuera poco, también tenemos más accesorios en la parte de arriba del refrigerador, así que por espacios no tendremos ningún problema. Salgamos a esta área que está muy bonita, muy bien decorada. Tenemos también piso cerámico, y aquí el detalle es la iluminación que tenemos. Luce definitivamente muy bien y podríamos usarlo de muchas formas. El tendedero que está ahí al fondo y un pequeño extra de esta propiedad es esta lavadora, y se las voy a mostrar en un momento más de frente, ya que esta lavadora marca Whirlpool está incluida en el precio de esta propiedad.
conozcamos ahora esta habitación, la cual es una habitación multipropósito. Ahora mismo tenemos una cama para fines de dimensionar el tamaño, pero perfectamente podría ser ocupada de múltiples formas. Un estudio, podría ser una estancia de relajación, podemos tener una sala también y como pueden ver, ya con esta bicicleta que hemos puesto se dan una idea del tamaño que hay de la entrada a la pared. Entonces es un espacio muy grande. Acá la lavadora que les decía hace un momento, que está incluida, y también para que puedan ver el espacio que tenemos en esta área exterior, que está muy bien iluminada. En toda la casa tenemos las ventanas de muy buen tamaño y equipadas con persianas, como pueden ver, pues por si quieren modificar el porcentaje de luz que desean tener dependiendo de la estancia donde nos encontremos. Ahora sigamos este pasillo que recorre la casa desde la entrada hasta subir a las escaleras, no sin antes mostrarles que tenemos un baño aquí en la planta baja, que como pueden ver es de un servicio y está muy bien equipado. Realmente se aprovecha el espacio que hay de las escaleras y está muy bonito, está bien adornado. Los accesorios son en blanco, tiene extractor evidentemente, así que está muy cómodo este baño. Estos detalles que uno agradece de usabilidad dentro de la casa, como este de aquí, en donde perfectamente, aparte de adornar, podríamos tener blancos, podríamos tener consumibles para el baño y guardarlos de ahí de una manera pues, muy discreta. ¿Qué les parece si ahora subimos al primer piso para conocer las habitaciones de la propiedad? Acompáñenme, por favor. Continuemos por el recorrido subiendo por estas escaleras. Si pueden ver, acá tenemos un domo de muy buen tamaño y eso permite que las escaleras y la planta que vamos a conocer en un momento más esté bien iluminada. Ya aquí en la primera planta, lo primero que vemos es esta estancia, que es una área social que podemos utilizar de muchas maneras. Por ejemplo, una sala de TV, poner unos sillones, una estancia de juegos, en fin, nos sirve mucho debido a su tamaño para múltiples propósitos. De igual manera, como vemos, tenemos un tragaluz en el centro. Esto me gusta mucho de esta propiedad porque en todo momento uno percibe muy buena luz. Y justamente del lado izquierdo de esta habitación tenemos una habitación secundaria que también puede ser multipropósito. Debido a que idealmente está diseñada como habitación secundaria, cuenta con closet,
Pero vean ustedes si esta habitación la equipamos con una mesa, algunas sillas, también podría ser utilizada como una sala de juegos, un salón de juegos. Nada más para que dimensionen, voy a hacer este giro. Ojalá puedan ver y dimensionar cómo luce esta habitación. Y por ejemplo, si deciden utilizarla como un dormitorio, una cama de cualquier tamaño cabe perfectamente. Incluso un par de camas, una litera o 2 literas, como para hacer una habitación para los más pequeños de la casa. El armario es en la misma sintonía que les venía mostrando. Vean el espacio, es muy bueno, y en la parte de arriba tenemos de sobra para guardar ahí ropa de invierno, entre otras cosas. Bueno, pues después de conocer esta habitación secundaria, que por cierto tiene vista hacia el interior de la propiedad, vayamos a conocer la siguiente habitación, que es la habitación principal. Antes de pasar a la recámara principal, aquí tenemos, al subir las escaleras y de manera compartida, este baño. Este baño está decorado en claro, tiene azulejo, una franja que contrasta perfectamente con el piso. Acá tenemos muy bonita decoración, tenemos la regadera, espacio para accesorios, y la división en aluminio nos va a dar la separación entre la regadera y la parte inicial del baño. Acá, como vemos, los accesorios están combinados en blanco. Tenemos este bonito espejo, hola. Y voy a hacer esta toma así para que puedan ver que este baño es de muy buen tamaño, se siente muy espacioso y sobre todo, como les digo, la muy buena iluminación que tenemos. Pasemos a la habitación principal, la cual tiene la vista hacia el exterior del fraccionamiento, que es por la entrada precisamente de esta propiedad. Ahora mismo está equipado este ambiente con una cama matrimonial, pero si pueden ver el espacio que tenemos, perfectamente cabe una cama más grande. También esta habitación tiene muy buen espacio al frente. Está de ejemplo esta televisión y estos muebles, y tenemos una franja de entrada de luz justo enfrente de la cama. Como ven, igual la decoración es muy bonita, los colores utilizados, se siente un ambiente muy tranquilo y la vista imperdible. Esta habitación cuenta con un pequeño balcón que nos permite disfrutar la vista de este fraccionamiento. Hacia esa área que está donde estoy grabando se encuentra el área compartida del fraccionamiento, que conoceremos en un momento más. Ahí se encuentra la alberca, entre otras amenidades. Continuemos con esta habitación y vemos que tenemos un closet de muy buen tamaño. Aquí
Los materiales son muy bonitos. Voy a abrir aquí y como pueden ver el tamaño es más que suficiente. Vean, acá de ejemplo hay algunos accesorios, algunas cajas para que podamos dimensionar el tamaño que tenemos a la hora de usar este armario. Cajoneras, espacios de techo a piso y todavía tenemos espacio de sobra en la parte superior. La iluminación que tenemos artificial en las habitaciones también es muy buena. En todas y cada una hay estas luces y creo que no nos sentiremos con falta de esa luz en ningún momento. Ahora, con esta toma, vayamos a conocer el área social. Mientras damos un recorrido alrededor de este fraccionamiento, les comento que cuenta con seguridad las 24 horas. Está ubicado a 5 minutos del centro de Yautepec, a 20 minutos de Tepoztlán y a 30 minutos de Cuernavaca. Estos fraccionamientos son ideales para residencia de descanso o fin de semana, típicamente si buscas un respiro de la ciudad. Y solo para no olvidar, aquí algunos datos técnicos son, por ejemplo, que tenemos 3 recámaras y 1,5 baños. Se tiene tanque de gas estacionario de 300 litros y el mantenimiento tiene un costo de 800 pesos. Recuerden que esta casa en particular incluye el centro de lavado por el costo total de la propiedad, el cual es de 1,320,000 pesos y aplica todo tipo de crédito. Imagínense nadando en esta refrescante alberca, que no solo en verano pueden disfrutar ustedes o con la familia, sino en cualquier época del año. Como vemos, el fraccionamiento cuenta con amenidades tales como la alberca y una palapa con jardín para eventos. Podemos tener una carnita asada, algún festejo o simplemente alguna reunión. Cualquier pretexto es bueno para convivir. Tenemos iluminación en la parte superior y tomas de corriente cercanas ideales para agregar luces o sonido y por supuesto amenizar dichas reuniones. Y ya para finalizar con la sección de datos, les diré que la alberca cuenta con una lona para mantener el calor y que conserve una temperatura ideal. Muy completa esta propiedad. Gracias por llegar hasta aquí. Si les ha gustado el tour, apóyenos por favor con un like y subscribe. Y si están próximos a vender y quieren que les ayudemos con su propiedad, no duden en escribirnos. Para más información de esta propiedad en Morelos o Ciudad de México, más detalle lo encuentran abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo video.